Las dinámicas del sistema político colombiano han girado en torno al conflicto armado interno que se ha prolongado a lo largo de la historia del país, lo cual ha generado muchas demandas políticas, económicas y sociales. Es allí donde surge por primera vez una ley que busca reconocer a las personas afectadas por el conflicto armado. La ley de víctimas es un paso importante para la construcción democrática de la paz y la justicia en nuestro país. El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de implementar, reglamentar y desarrollar las entidades territoriales, las cuales juegan un papel determinante al momento de diseñar e implementar las medidas previstas en la política de atención, reparación integral para las víctimas, para cuyo éxito es necesario trabajar articuladamente con los distintos niveles del gobierno. Se procederá así a elaborar una minuciosa interpretación de esta ley. La Ley 418 de 1997 tiene como objetivo presentar asistencia a la población civil víctima de la violencia, que sufre un grave deterioro en su integridad personal por razones de los actos violentos, por motivos ideológicos o políticos, tales como atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres, así como apoyar operativamente al Fondo para la reparación de las víctimas cuando sea necesario, de manera eficiente, eficaz y con transparencia. La Ley 418 de 1997 fue prorrogada en su vigencia por la Ley 548 de 1999 y posteriormente modificada y prorrogada por la Ley 782 de 2002. Siendo consecuente con la Ley 548 de 1999, se dictó en 2011 la Ley 1448, la cual, en el artículo 205, brindó al presidente de la República facultades extraordinarias para expedir, por medio de decretos con fuerza de ley, la regulación de los derechos y garantías de las víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas, comunidades rom y comunidades negras. El resultado fueron 3 decretos con fuerza de ley: el decreto 4633, por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución; el decreto 4634, por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes del pueblo rom o gitano; y el decreto 4635, por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y afrocolombianas, raizales y palenqueras. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como los decretos con fuerza de ley, reglamentaron las medidas de asistencia, atención y reparación integral a los grupos étnicos. Representaron un esfuerzo de las que se estructura sobre la base de los estándares y principios internacionales que rigen la materia. Su articulado, que se encuentra dividido en 8 títulos, parte de la delimitación del objeto y ámbito de la aplicación de la ley y la consagración de unos principios que guiarán tanto la interpretación como la implementación de atención, asistencia y reparación que allí se consagran. La Ley 1448 creó un Sistema Nacional de Reparación y Atención Integral a las Víctimas. El sistema está compuesto por 30 entidades de nivel nacional, por las mesas de participación de víctimas, por los departamentalmente o por servicios, y por el Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersonas y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Las entidades encargadas de formular o ejecutar los planes, programas y específicas tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas de que trata la presente ley. La máxima instancia de decisión y coordinación nacional es el Comité Ejecutivo para la Reparación de Víctimas, encabezado por el Presidente de la República o su representante, y con la presencia de los ministros de Interior, Justicia, Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, el director del Departamento de Planeación, DNP, el director de Acción Social y la persona que dirija la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas, entidad que ejercerá la Secretaría Técnica. Ese comité debe, entre otras cosas, diseñar y adoptar la política pública en materia de atención, asistencia y reparación a víctimas en coordinación con el Departamento Administrativo de la Prosperidad y con la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, disponer que las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, incluyendo las alcaldías y gobernaciones, garantizar la consecución de recursos presupuestales y gestionar la consecución de los recursos financieros provenientes de fuentes de financiación diferentes al presupuesto general de la Nación. Busca garantizar la adecuada y oportuna prestación de los servicios, así como apoyar y gestionar la consecución de recursos presupuestales, aprobar las bases y criterios de la inversión pública en materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, determinar los instrumentos en coordinación de materia presupuestal de planeación, ejecución y evaluación para el adecuado proceso. La ley cuenta con instituciones tanto formales como informales.
En formales se puede encontrar la Presidencia de la República de Colombia, la Corte Constitucional, el Congreso de la República de Colombia, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, del Interior, de Justicia, Hacienda y Crédito Público, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación de Víctimas, el Instituto Público Colombiano de Formación Complementaria y Titulada, SENA. En cuanto a informales, se tienen a los grupos insurgentes, a los campesinos, a las comunidades indígenas, a las comunidades afrocolombianas, a las BACRIM, a los ciudadanos y a las víctimas. En cuanto a quien ejecuta e implementa la política pública, la máxima instancia de decisión y coordinación nacional es el Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación de Víctimas, como ya se dijo, encabezado por el Presidente de la República o su representante y con presencia de los ministros de Interior, Justicia, Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, el director del Departamento de Planeación Nacional, DNP, y el director de Acción Social, hoy Departamento de la Prosperidad Social, de APS. Y la persona que dirija la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas. Esa entidad ejercerá la Secretaría Técnica. En cuanto al enfoque de la política pública para la reparación de víctimas, en un principio se puede entender por medio del enfoque top-down de implementación de políticas públicas, ya que plantea lo que se puede entender por una víctima y cuáles son los derechos a los que pueden acceder las víctimas en el marco del conflicto armado en Colombia. Pero esto se hace desde una gestión autoritaria, tratando de reconstruir el tejido social y los proyectos de vida poniendo su foco en la realización futura y no en el momento específico. Anexo a esto, las decisiones son tomadas por decisores políticos que controlan todos los procesos de la ley, pero al mismo tiempo son controlados por instituciones del aparato burocrático. Después, con la implementación de la Ley 1448, ya se puede entender desde un enfoque mixto, ya que al abrirse las mesas de participación de las víctimas comienzan a tener una mayor incidencia en las decisiones que les competen y entonces comienzan a generar una mayor retroalimentación, lo que hace que el enfoque ya no sea netamente autoritario, pero tampoco que simplemente ellos tengan las decisiones hacia arriba sobre todo lo que les compete. En cuanto al conflicto de intereses que presenta esta ley, es evidente que esta política pública y los actores que hacen parte esencial de su estructura tienen diferentes tipos de interés. En este caso se puede evidenciar directamente en las campañas políticas de Pisano, Pastrana, Uribe y Santos, que intentaban argumentar sus estrategias de seguridad, equidad, igualdad e inclusión de las víctimas para tener una mayor captación de votantes y de diferentes apoyos en cuanto a partidos, ministerios y organizaciones, lo que les ayudaría a componer su ruta de acción y de acceso al poder, además de tener diferentes flujos de inversión que empujarían su estabilidad en el cargo presidencial. En cuanto a las víctimas, para ellas, más que ser una estrategia, es un modo de poder retomar su proyecto de vida, es una reconstrucción del tejido social y de articulación en la reconstrucción de una comunidad. Su interés va en torno a la búsqueda de hacer cumplir sus derechos. Cada interés es diferente, pero esto no indica que se trunque el desarrollo de esta política. Aunque los fines sean distintos, cada una de las partes que configura esta problemática están directa o indirectamente relacionadas. Para el 23 de diciembre de 1999 comienza a regir la Ley 418 en la presidencia de Andrés Pastrana Arango, ley que fue expedida en diciembre de 1997 en el mandato del presidente Samper y para una vigencia de 2 años. En el espíritu de la ley, así como en la que creó el Consejo Nacional de Paz, Ley 434 de 1998, estaba la convicción de la necesidad de instrumentos que permitieran al jefe de Estado desarrollar procesos de diálogo con las insurgencias. Con esas facultades de ley se desarrollaron los contactos con el ELN que llevaron al Acuerdo de Puerta del Cielo en 1998 y a las rondas de La Habana en 2005. Procesos que, como el de estos tiempos con el ELN, no se concretan en una negociación efectiva para el fin del conflicto. Bajo esa misma ley fue el presidente Andrés Pastrana quien autorizó la llamada zona de despeje del Caguán con la guerrilla de las FARC. De esa ilusión, Álvaro Uribe Vélez, en 2006, impulsó una modificación sustancial a la ley que eliminó la posibilidad práctica de negociaciones porque si bien conservó la facultad de acordar zonas de despeje nacionales o internacionales, las condiciones con presencia de la fuerza pública y con funcionamiento pleno de las instituciones civiles las hacían imposibles para la insurgencia. En este aspecto, el auge del proyecto de la Ley de Víctimas se da en la estrategia presidencial de Juan Manuel Santos en 2011 como parte de su coalición política
puesto que en el tema de conflicto armado él estaba combinando la receta militarista de Uribe con la visión garantista de la Constitución del 91, lo que no solo le permitía recuperar sus derechos como liberal, esenciales para su ubicación histórica, sino el agradecimiento de 4 millones de posibles votantes. En cuanto a la corriente política, se comienza con Ernesto Samper Pizano, presidente en la época de 1994 a 1998. Durante su gobierno destacaron la creación del Ministerio de Cultura, la entrega de tierras a las comunidades indígenas y afrocolombianas, además del programa Planté para la sustitución de cultivos ilícitos y la aprobación de los protocolos 1 y 2 de la Convención de Ginebra, relacionados con el respeto a los derechos humanos en medio del conflicto armado. En su mandato se aprueba la Ley 387 de 1997, por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. En cuanto a la corriente de políticas, se comienza con el staff del Congreso representado por Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Roy Barreras, Iván Cepeda, Armando Benedetti en apoyo a Juan Manuel Santos y su ley aprobada por el Congreso en 2011. Ven en esta propuesta una señal del proceso de maduración de la democracia colombiana y de que la agenda del país avanza en el sentido correcto. Son ellos quienes plantean que así como la crueldad de una guerra se puede medir en la cantidad de personas que la sufren, el grado de humanidad a la que llega una sociedad se puede medir en su generosidad con las víctimas. Para este mismo año, Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, expresó que el proceso que se ha recorrido es positivo y aunque reconoce dificultades, plantea que se está caminando hacia la dirección correcta. Sin embargo, analistas como Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, manifiestan que su desarrollo va en canoa cuando se necesita un transatlántico. Manifiesta también que el balance es positivo debido a que en ese momento el país contaba con toda la institucionalidad montada para este tema, es decir, ya se contaba con oficinas en las zonas donde se sufrió con mayor intensidad el despojo o el abandono de las tierras y en estos lugares están los jueces y los tribunales instalados. En cuanto a la fase de implementación, se observa un retroceso en la ley respecto a la política pública de desplazamiento, en cuanto al tema de coordinación multinivel e intersectorial. Esta responsabilidad, según las disposiciones de la Corte Constitucional, recayó en el Ministerio del Interior y de Justicia. En la ley se observa una clara incapacidad de la Nación, especialmente en el Ministerio del Interior, para construir una estrategia de coordinación nación bajo los territorios del principio de coordinación responsable y la inclusión de una perspectiva diferencial territorial. Por otro lado, es necesario tener en cuenta las denuncias instauradas por muchos líderes de las organizaciones de víctimas a lo largo del proceso, que alzaron su voz en contra de una falta de garantías para la participación en una construcción de lo articulado, los constantes llamados de la comunidad afrodescendiente para que integraran a esta ley una perspectiva medioambiental. La brecha entre la formulación y la implementación en el desarrollo de la política pública de la ley de víctimas. En cuanto a la formulación, se tiene en cuenta como principal aspecto la reparación efectiva en términos económicos, sociales y políticos de la víctima, junto con la garantía de no repetición. Para llevar a cabo la formulación se plantea la creación de espacios para que las víctimas puedan ejercer sus derechos estipulados por actividades de acompañamiento mediante programas de educación, salud, vivienda, programas de empleo, la creación de programas con enfoque diferencial para personas dependiendo de su edad, género, grupo étnico o situación de discapacidad. Son estos casos los que demuestran que aunque se formulen muchas estrategias que permitan dar solución a las problemáticas que tienen que tratar esta política pública, es necesario tener en cuenta que las medidas no se tomarán de manera inmediata, puesto que toman un proceso y en algunos casos puede que la implementación no sea parcial o que simplemente no se lleve a cabo. Como primer objetivo de la ley de víctimas es trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la reconstrucción y transformación de sus proyectos de vida. Como segundo, acercar al Estado a las víctimas para brindarles una oferta pertinente, eficaz, sostenible y oportuna. Como tercer objetivo, definir con las entidades territoriales la implementación de la Ley 1448 de 2011, sus decretos reglamentados y los decretos de ley. Como cuarto objetivo, vincular de manera activa a la sociedad civil y a la comunidad internacional en los procesos de reparación integral a las víctimas del conflicto. Y como quinto y último,
fortalecer la cultura de confianza, colaboración e innovación para garantizar una atención digna, respetuosa y diferencial. Para concluir, la necesidad de implementar mecanismos de seguimiento que le permitan conocer los avances, retrocesos, obstáculos y desafíos en la implementación, solo así se puede ir mejorando en esta medida. Es necesario verificar el impacto de las acciones adelantadas y además integrar sus procesos de planeación con un plan único de acción de atención y reparación integral de las víctimas, plan integral único y un plan de desarrollo, para no duplicar esfuerzos y asegurar la ejecución de programas que realmente incidan en el goce efectivo de los derechos de las víctimas y del desarrollo en su territorio. También es necesario articularse con los programas de nivel nacional para optimizar recursos y una búsqueda de socios estratégicos para financiar los proyectos propios, y también identificar la población que debe atender sus capacidades técnicas y presupuestales. Adelantar acciones que estén al alcance para superar las falencias encontradas. La ejecución exitosa de un plan no solo depende de su planeación, sino en sus recursos, también frente a los procesos sociales. Por eso es muy importante que vinculen a las víctimas en esta parte del proceso. Solo así se puede conocer sus prioridades y sus necesidades.